Bueno, en primera instancia, muy buenas noches a todos los colegas que están presentes acá, asimismo a los estudiantes y, bueno, seguramente interesados en el tema de el manejo de Presco, ¿no? Bueno, como lo ha anticipado la parte administrativa, vamos a ser los encargados de desarrollar el manejo de Prescom con su complemento que es el SECOM, ¿no? Pero previamente a esto, vamos a realizar algunas puntualizaciones que creemos que es conveniente, ¿no? Que obviamente se va a realizar un mayor énfasis ya en el desarrollo mismo del curso, ¿no? Y para esto voy a tocar algunas puntualizaciones que creo es importante antes de entrar directamente a lo que viene a ser el manejo de Presco. ¿Sí? Vamos a compartir nuestra pantalla en forma de presentación. Bueno, en sí, como ustedes saben, el curso se llama Presupuesto de Obras con Prescom y SECOM, ¿no? Prescom que viene directamente a manejar lo que viene a ser la elaboración de presupuestos, ¿no? Obviamente con sus componentes que seguramente la mayor parte que estamos acá observando o estamos presentes en el masterclass, conocemos de que tiene componentes bien particulares, ¿no? Y SECOM, que viene a ser un complemento ya en la etapa de seguimiento, ¿no? Precisamente al presupuesto elaborado con Presco. Para esto vamos a realizar un pequeño o un resumen que viene a ser de qué estamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener al final de lo que viene a ser el curso, ¿no? Vamos a puntualizar algunos temas importantes. Presupuesto, ¿no? En todo proceso constructivo necesitamos tener un criterio del valor, ¿no? O sea, esto hablando no simplemente también de edificaciones o de obras, sino también podríamos hablar en el área de manufactura, en el área de electricidad, precisamente en el área industrial, que conozco bastantes profesionales que manejan Prescom, pero aplicados a otra área, ¿no? O sea, ninguna persona incursiona en hacer una edificación o un cálculo previo o algún, sí, cálculo en las distintas áreas profesionales, sin contar con los recursos necesarios para su elaboración, construcción, ¿no? Estos recursos eran inagotables. Se puede tener una obra que no sepamos cuánto nos costará, ¿no? Entonces, para esto necesitamos saber cuál es el presupuesto que se requiere, ¿no? Entonces, para esto también vamos a indicar, por ejemplo, de dónde nace este tema de cálculo de presupuestos o de costos, que también se lo denomina, ¿no? Así vamos a hablar en forma general. Esto nace desde una etapa de definición, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar en el tema de construcción. Nosotros queremos edificar unas aulas, por decir, unas aulas, por donde empezamos, ¿no? Nuestro concepto va a ser, o bueno, nuestra definición va a ser construcción de aulas. Vamos a hacer una estimación conceptual, ¿no? O sea, las aulas dedicadas a qué dimensiones, ¿no? Para eso ya vamos entrando también a la etapa de diseño, ¿no? Dimensiones, alturas, de repente qué componentes lo van a llevar, o sea, qué actividades, digamos, va a componer este presupuesto, ¿no? O este proyecto. Estamos entrando ya a la etapa de una estimación detallada, ¿no? Vamos a indicar que van a utilizarse zapatas, columnas, muros ladrillo, reboques interiores, reboques exteriores, cubierta, qué sé yo. Entonces, toda una serie de actividades que va a conllevar realizar este proyecto, ¿no? Estamos haciendo una estimación detallada. Y ya dentro de esta estimación detallada vamos a ir determinando ya el costo, ¿no? El presupuesto mismo, de cuánto nos va a
costar la elaboración de este proyecto, ¿no? Posteriormente vamos a llegar también a la etapa de la construcción, ¿no? Aquí ya el presupuesto que se ha estimado lo llevamos ya a la parte real, ¿no? Y aquí entra en la parte ya de la ejecución, entre lo que es SECON, ¿no? Aplicando ya el software que vamos a tratar en el curso. Entra SECON ya para realizar los seguimientos correspondientes en la etapa constructiva y un desempeño actual que lo determinamos, ¿no? Ya en la parte final del proyecto. Todo esto para que también esto es como un ciclo, ¿no? Es como un ciclo que nosotros vamos a ir eh, circulando, digamos, ¿no? Entonces a través de una retroalimentación, ¿no? Esta base de datos que vayamos conformando con cada proyecto, eso se va a ir mejorando en los posteriores proyectos que vayamos a encarar, ¿no? Ahora, el cálculo del costo de una construcción se ha constituido en una preocupación, dice, ¿no? Para los profesionales dedicados a esta actividad, por falta de datos de referencia empleados en medio del trabajo local. De ahí que es necesario adoptar un procedimiento de cálculo basado en una tecnología propia. Presupuestar es suponer algo por anticipado, ¿no? Entonces, nosotros si definimos así en forma breve, vamos a indicar que en presupuesto o estudio económico, el monto total es el cálculo del monto total que implicará la inversión a efectuar en su concreción, ¿no? ¿Y cuáles son sus cualidades? El monto deberá estar lo más cerca posible al costo real. También deberá estar elaborada en base a documentos técnicos y un pliego de especificaciones técnicas bien definidas, ¿no? Entonces, para elaborar un presupuesto, ya sea en tema de construcción o en el área industrial, requerimos de documentos técnicos, ¿no? Las características, tal vez un detalle de las actividades que tienen que realizarse y obviamente qué condiciones tiene que cumplir cada una de estas actividades, ¿no? Por ejemplo, en tema de construcción, si estamos hablando de columnas, ¿qué características deberá cumplir? Nos dirá una dosificación, ¿no? Con una característica determinada, qué elementos vamos a utilizar para la ejecución de esa actividad, en este caso columnas, ¿no? Entonces, para esto, a nosotros ya nos dan un pliego de especificaciones que esto tiene que traducirse directamente a elementos constitutivos de nuestro presupuesto a través del software que vamos a ir estudiando, ¿no? Previamente a la confección del presupuesto es necesario establecer una serie de criterios centrales sobre la obra que se pretende presupuestar, ¿no? Sobre lo que se pretende. ¿Esto con qué objeto? Tomemos en cuenta que vamos a estudiar un software que nos ayuda en el cálculo, pero no así, no analiza, ¿no? Lo que se quiere lograr. Simplemente nosotros introducimos datos y Prescom lo que va a hacer es calcular, ¿no? Es como una calculadora que simplemente le introduces datos y le das la operación que quieres obtener. Es lo mismo, ¿no? Entonces nosotros ya intuitivamente y aplicando la lógica tenemos que ver qué datos vamos a introducir, ¿no? Para esto tomamos aspectos muy importantes antes de realizar un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, la inspección del terreno en el cual se va a emplazar la construcción, ¿no? Un análisis del proyecto arquitectónico y la documentación técnica legal, porque tomemos en cuenta, si no contamos con estos parámetros importantes para un presupuesto, como la documentación técnica legal, podemos llegar a presupuestar datos erróneos, ¿no? Y obviamente una aclaración de dudas que se han presentado. O sea, si en la inspección de algún lugar para la ejecución o de repente realizando trabajos de consultoría se presentan algunas dudas, estos tienen que ser aclarados previamente a introducir los datos, ¿no? Eso es muy importante. No, hay dos formas o sistemas de establecer un presupuesto. Por comparación, ¿no? Que nos dice, sirve únicamente para una estimación inmediata y con un margen de error no previsible. Se trata de obtener el valor de un metro cuadrado de construcción de una obra similar y ejecutada y se la compara con la que se va a ejecutar. O sea, si una construcción similar se tienen datos, ¿no? Anteriormente manejados, entonces datos nos puede servir para asemejar alguna construcción que podamos realizar, ¿no? Con similares características.
Y la otra forma de calcular un presupuesto es por cálculo de precios unitarios, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a manejar ahora, ¿no? Esta segunda forma de calcular un presupuesto, vamos a manejarlo. ¿Qué nos dice? Es el sistema más racional, más técnico y más exacto, que además cumple con todos los objetivos de un presupuesto, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a analizar, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el avance de este curso. ¿Cuáles son sus componentes? Viene a ser la descripción de las actividades o ítems de la obra, la medición de estas actividades, los precios unitarios de cada uno de ellos. Tomemos en cuenta, ¿no?, que son componentes específicos para aquellos ya que conocen tal vez de forma superficial Prescom, son componentes necesarios que nos solicita el software para que nosotros vayamos introduciendo datos. Y obviamente tenemos que conocer la parte conceptual, ¿no? Descripción de las actividades, o sea, los nombres que vamos a nosotros a asignarles a cada actividad. La medición, nos referimos a los cómputos métricos, y los precios unitarios, obviamente que ya están establecidos dentro del software, o sea, ya están programados, por así decirlo. Y nosotros vamos a utilizar estos para calcular nuestro presupuesto, ¿no? Podemos indicar también que la redacción del presupuesto seguirá un orden cronológico de la ejecución. Bueno, esto se recomienda, ¿no?, que siga un orden cronológico. ¿Esto para qué? Para ayudar a un ordenamiento y programación de la ejecución y los desembolsos económicos. ¿A qué nos referimos con la redacción del presupuesto en orden cronológico? Tiene que estar en orden de cómo se va a construir, digamos, hablando de construcción, ¿no? Primeras actividades, ¿qué será? La construcción de un aula. Podría estar el tema de trazados de planteo, pues, va a estar excavaciones, estamos hablando de forma general, ¿no? Excavaciones, van a estar cimientos, van a estar sobre cimientos, muro de ladrillo, viga, no de hormigón armado, va a estar cubierta, va a estar revoque, o sea, cronológicamente qué actividades vamos realizando para obtener el proyecto. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve posteriormente para una programación de la ejecución, ¿no? Y obviamente ya en la ejecución de desembolsos económicos nos indica. Entonces, vamos a ver nosotros con Prescom de que si ya mantenemos un orden cronológico, también la parte importante que también es el cronograma de actividades va a salir en ese orden, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros esa diferencia ya en el manejo del programa, ¿no? En el proceso de cálculo se definirá criterios de medición, la adecuación a determinada normativa y la utilización de formularios establecidos, ¿no? Ya en estas últimas versiones, Prescom ya ha podido incorporar formularios ya preestablecidos, y esto de acuerdo a la normativa nacional, ¿no? Así como el avance de la tecnología, de los softwares, también Prescom, si bien se ha creado hace décadas, bueno, se ha ido actualizando, ¿no? El arquitecto, que es el creador del programa, el arquitecto Romero, es el que ha ido actualizando esto de el software mismo, ¿no? Actualizando a las tecnologías que se vienen, ¿no? En tema de computadoras, para hacerlo visualmente también adaptables, ¿no? Y obviamente se incorporan formularios para ya directamente nosotros realizar la presentación de propuestas si estamos hablando de entidades públicas, y de la misma forma para entidades privadas. Y para esto vamos a también ya navegar dentro de las opciones de lo que viene a ser la configuración misma de estas opciones. Bueno, seguimos hablando de presupuestos. Este proceso de cálculo puede realizarse en forma manual o la asistencia informática con herramientas del Office como el Excel y el Access. Particularmente el Excel es el que se ha ido utilizando, ¿no? Es un software ya conocido mundialmente, podríamos decir, y obviamente son software de fácil acceso, ¿no? De manejo también práctico. Pero la desventaja es de que nosotros tendríamos que ir avanzando en mecanizarlos para que también nos
podamos obtener datos de forma rápida, ¿no? Con ciertas características que nos pide también los clientes, ¿no? O los beneficiarios mismos. Y el Access, bueno, que viene a ser ya un programa para un manejo ya como el tema de macros, por ejemplo, ¿no? Una programación. Y todo esto, tanto Excel como Access, podríamos verlo incorporado dentro de lo que es ahora Prescom, ¿no? Vamos a poder ver esa parte, ya que nos facilita bastante el trabajo. En la actualidad existen varios programas informáticos especializados en el cálculo de presupuesto y programación de obras. Y esto lo podemos ver, ¿no? En internet tranquilamente podemos navegar y en cada país van a poder ver de que existe un software o varios softwares en donde se dedican a mecanizar la parte de presupuestos, ¿no? Introducir cómputos métricos, introducir el dato de análisis de precio unitario y ya, ¿no? Nos bota directamente el presupuesto. Y lo mismo pasa en nuestro país, principalmente con este software que estamos analizando, Prescom, ¿no? Ahora, ¿qué es Prescom? Prescom es un software de aplicación técnica dirigido a la automatización de procesos en el cálculo de precios unitarios y presupuestos, ¿no? Esta es una definición que se ha extractado de la presentación, ¿no? Indicarles de que Prescom se ha creado, les decía, hace décadas, ¿no? Podríamos hablar del de 1998, que desde ahí ha ido evolucionando, ¿no? Como les decía, según el avance también tecnológico. Prescom se ha hecho uno de los softwares bastante flexibles, adaptables a nuestro medio y también afuera, ¿no? Indicas de que esto se ha salido también afuera del país, precisamente por las características de flexibilidad, ¿no? Y de que se acomoda no solamente al área de construcción, sino al área también industrial, ¿no? Y como les vuelvo a indicar, ha salido afuera del país, en donde lo han ido adaptando de acuerdo a las características. Y esto ha hecho también de que el creador de Prescom vaya actualizando a las monedas de esos países y a las particularidades también que tengan algunos países, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que Prescom vaya creciendo en cuanto a lo que es su utilización, ¿no? ¿Qué vamos a ver básicamente en el curso? Hablando de Prescom, vamos a ver la creación y actualización de las bases de datos, la generación de presupuestos con módulos, los cómputos métricos, la generación de cronograma Gantt, ¿no? Que es lo básico, configuración de los parámetros de cálculo, cómo queremos nosotros que se vaya a calcular un presupuesto, generación de reportes de acuerdo a la normativa nacional, ¿no? Como sabemos, y para los que están entrando recién a lo que es el manejo de elaboración de propuestas, tenemos normativas nacionales que nos rigen, ¿no? Que nos dicen qué parámetros debemos utilizar en el tema de los presupuestos, qué incidencias debemos utilizar para cálculo de un presupuesto, ¿no? Aparte de lo que viene a ser el IVA, el IT, que por ley nosotros tenemos que manejarlo, ¿qué parámetros más? O sea, ¿no? Nos da también algunos parámetros básicos que nosotros podríamos tomar en cuenta, ¿no? También nos indica plantillas que nosotros podamos crear para hacerlo un poco más flexible y rápido nuestro presupuesto. Eso vamos a ir viendo de cómo se va a llegar a estos detalles, ¿no? Y también vamos a ver la parte de impresión, exportación e interpretación de los reportes. O sea, qué es lo que estamos logrando con el presupuesto, qué tipo de presupuesto estamos obteniendo y cómo se aplica a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, pero esto ya se van a ir dando cuenta en el mismo manejo de los componentes que nos pide para calcular el presupuesto, ¿no? Dentro de lo que es SECON, vamos a poder ver el manejo de inventarios y envíos a obras, ¿no? Hasta lo que se refiere, una vez que esté consolidado un presupuesto, obviamente elaborado con Prescom, lo agarra el módulo lo agarra SECON
y lo que hace es disgregarlo u organizarlo en listado de insumos, pueden ser listado ya cantidades de lo que se va a requerir en la obra, porque tomemos en cuenta si nosotros estamos introduciendo cómputos métricos, ¿no? Más análisis de precio unitario, obviamente ya podemos tener un resumen de la cantidad de insumo que vamos a emplear en una determinada obra, ¿no? Esto, pero SECO no simplemente se limita a manejar un proyecto o una obra, ¿no? Sino puede manejar varios proyectos a la vez y combinar, ¿no? Tomemos en cuenta de que, ¿qué es lo que pasa en una empresa constructora? No simplemente maneja una obra, no administra una obra, no ejecuta una obra simplemente, ¿no? Lo puede hacer de forma secuencial o lo puede hacer también en forma paralela. Puede administrar 4, 5, 6 obras, ¿no? O más. ¿Y qué es lo que pasa? Cada obra tiene sus respectivos encargados, responsables, director de obra, residente de obra, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la ejecución? Bueno, cada obra tiene distintos periodos de solicitud de materiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace SECO? Es manejar de forma ordenada estos, podríamos decir, estos inventarios, ¿no? Estos activos. Por decir, si un residente viene y dice para mi proyecto yo requiero 50 bolsas de cemento, bueno, pues entonces el encargado, porque tiene que haber una persona encargada que vaya a manejar el software, dirá, bueno, aquí en la obra A requieren 50 cementos y seguramente de esos activos, de esos inventarios, se va a deducir o se va a restar esas 50 bolsas de cemento, ¿no? Lo mismo viene otro residente, nos dice en la obra B yo requiero 10 bolsas de cemento, de la misma manera. Entonces tiene un cuadro centralizador de donde se va a ir deduciendo el material que está saliendo, ¿no? Entonces todo esto nosotros al final nos va a dar un resumen de cuál es el comportamiento dentro de la empresa, ¿no? Con los distintos proyectos que se tiene en ejecución, ¿no? Entonces vamos a poder ver, seguido vamos a ver también algunos vistazos de lo que se puede hacer. Subcontratación de mano de obra, de la misma manera. Si son varias obras, hay distintos contratistas, ¿no? Tenemos en cuenta que no solo tenemos un contratista por proyecto, a veces es por actividades, o por módulos, o por grupos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en las empresas se manejan varios subcontratistas, ¿no? Lo mismo puede pasar en la obra pública, ¿no? En la obra pública de la misma manera se maneja por dos modalidades, ¿no? La administración puede ser por obras delegadas, ¿no? Que se subcontrata a una empresa que se va a encargar de la ejecución, o puede ser por administración directa, ¿no? Que la entidad administra todo lo que viene a ser la construcción, ¿no? En mano de obra, en materiales. En este caso, hablando de mano de obra, igual. Si la entidad está encargada de realizar estas construcciones por administración directa, entonces va a tener varios subcontratistas. Y SECO nos ayuda a identificarlos y a generar sus planillas de reporte, ¿no? A identificar qué actividad se está haciendo y cuánto debe ser su cancelación, ¿no? Ya nos realiza ese cálculo. Gestión de planillas de avance. Ahí es donde vamos a poder nosotros ver las planillas que nosotros vamos a cobrar de acuerdo a nuestro avance, ¿no? Nos ayuda también con esa parte operativa. Control de inversiones, igual le vamos de acuerdo al comportamiento de las entradas y salidas de materiales, lo mismo en la cancelación de la mano de obra, vamos a poder ver cómo están nuestras inversiones, ¿no? El flujo de fondos y el balance gráfico que vienen a ser complementos, ya que nos muestra cómo está el comportamiento de nuestro proyecto. Bueno, también vamos a poder ver, vamos a interpretar o explicarles cómo podríamos manejar la gestión de órdenes de trabajo, las órdenes de cambio, los contratos modificatorios a través de Presco, ¿no? Ya cuando llegamos a esta parte final, vamos a poder realizar algunas interpretaciones de cómo podríamos manejarlo, ¿no? Y obviamente vamos a acompañarlos todo con la aplicación de ejemplos, ¿no? Ejemplos que nos va a servir a nosotros para poder comprender de mejor manera de lo que puede ser
el software, ¿no? El software no es complicado, simplemente es interpretar y obviamente darle los parámetros correctos para que el cálculo de nuestro presupuesto sea el que estamos esperando, ¿no? Y obviamente el que estamos esperando es un presupuesto casi real. No podríamos decir que es real, ¿no? Porque eh, cada obra tiene su particularidad o cada proyecto tiene su particularidad, ¿no? Lo Prescom lo que va a hacer es aproximarnos a lo que es real, ¿no? En la ejecución misma de cada proyecto siempre pasan imponderables, entonces nunca va a ser exacto, ¿no? El presupuesto. Por eso es un presupuesto, es una presuposición de algún monto que nosotros estamos previendo para la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, hemos podido ver algo de lo que viene a ser algunas puntualizaciones, pero más directamente vamos a poder ver en el desarrollo del curso mismo algunos temas que veamos importantes recalcar. Vamos a entrar a lo que es el Prescom mismo, en lo que se puede hacer. Aquí pueden ver en mi pantalla. Tengo yo instalado Prescom 2011, lo sigo utilizando porque tengo algunos presupuestos ahí y pueden coexistir. Anteriormente no se podía realizar, ¿no? No podía estar Prescom 2009, digamos, al mismo tiempo que Prescom, ¿no? A veces sucedía nos salía algunos errores. Pero en las últimas versiones sí todavía se mantiene, ¿no? Si ingresamos nosotros a Prescom 2013, bueno, en el desarrollo del curso vamos a ver desde la actualización. Esta es una versión anterior. No lo he dejado aquí precisamente para que cuando ya estemos en pleno desarrollo del curso podamos indicarles cómo realizar una actualización, ¿no? Pero el mecanismo de manejo es casi igual, ¿ya? Vamos a ir viendo. Ingresamos, ¿no? Aquí es Prescom 2013, 2016, ¿no? Esto ya es falta para actualizar. Bueno, pero la ventana es similar al que es el 2019 que vamos a manejar, ¿no? Tenemos algunas opciones. Aquí en la primera ventana que nos aparece, como ingresar al programa, ver novedades, iniciar un proyecto, convertir formatos. Como les decía, antes se trabajaba bastante con un Prescom 2000, que lo podía observar. Principalmente soy visto en entidades públicas, ¿no? Sabemos muy bien que a veces las entidades públicas no siempre invertimos en capacitar a nuestro personal y peor aún en el tema de la adquisición de software que realmente son necesarios, ¿no? Entonces, sigue utilizando presupuestos pues, realizados con versiones anteriores que no se podía recuperar ya con versiones actuales, digamos, hablando de Prescom. Pero con esta opción también el creador ha podido ver conveniente adicionarlo esta utilidad dentro del programa para convertir formatos anteriores, ¿no? Si yo tengo presupuestos realizados en 2008, por decir, yo podía tranquilamente, o si bien no puedo abrirlos directamente, pero sí puedo transformarlos o actualizarlos a la última versión para yo luego abrir, ¿no? El presupuesto o el proyecto elaborado. Entonces, para eso nos sirve esta opción, ¿no? Así indicándolos precisamente de esta utilidad. Es comprar proyectos y salir del programa. Si nosotros ingresamos, esta viene a ser la pantalla principal, ¿no? Esta viene a ser la pantalla principal, en donde podemos ver que es similar a lo que nos presentan programas como Microsoft Office, ¿no? Word, Excel, PowerPoint y otros programas también, ¿no? Que precisamente no sean de utilidad profesional, sino también, digamos, en diseño gráfico, igual. Igual tiene estas opciones, ¿no? Archivo, edición, impresiones, herramientas, configuraciones. Lo mismo con Prescom. Entonces no es un entorno en donde se ha quedado como retrasado, digamos, ¿no? Sino es bastante actual, bastante flexible y de mucha utilidad. Dentro de lo que es archivo podemos ver las opciones básicas, ¿no? Recuperar el proyecto, ver otro proyecto, solo lectura, ¿no? Anteriormente, ¿qué pasaba? Pasaba de que si yo realizo un presupuesto con Prescom, se quedaba ahí
Si yo quería volver a editar, podía realizarlo, pero no podía ejecutar otro archivo paralelamente, ¿no? No podía recuperar lo que pasa con Word, digamos, ¿no? Si yo voy a Word, tengo un archivo de Word, por decir, yo puedo abrir esto y paralelamente otro archivo, perdón, hablando de Excel, ¿no? Yo puedo abrir este archivo y paralelamente otro archivo de Excel podría recuperarlo, ¿no? Entonces ambos yo puedo observar paralelamente. Pero con Presscom no pasaba esto. Entonces ahora con esta opción ya tenemos para poder ver un archivo, como se denomina, solo lectura, ¿no? Podemos observar qué contiene un archivo de Presscom, el presupuesto mismo, y poder de repente copiar los componentes, observar cómo está el comportamiento eh, en el archivo que tenemos vigente, ¿no? Entonces vamos a poder ver ya en la evaluación del presupuesto. ¿Qué podemos ver? Tenemos una base de datos, ¿no? Que nosotros podemos también crear esta base de datos. Vamos a aprender a eso, ¿no? A crear esta base de datos. Esta base de datos o parte de esta base de datos ya viene dentro del programa mismo. Como les he indicado anteriormente, Presscom no analiza. Presscom simplemente ejecuta lo que el operador está solicitando realizar, ¿no? Presscom no dice, bueno, esta base de datos no me parece correcto, cambiaremos esta base de datos. No, no analiza. Simplemente, si tú le dices, quiero utilizar esta base de datos y quiero un ítem de esta base de datos, entonces lo que va a hacer es elegir, ¿no? Lo que tú estás solicitando, ¿no? Entonces, esta base de datos nosotros vamos a aprender a realizarlo. Es bastante importante. Conocemos en el medio, ¿no? No solamente hablando de Oruro, que soy de acá de Oruro, también en el interior del país, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, pues, en todos los departamentos básicamente, o casi en todos, ya tienen presupuestos de referencia, ¿no? O base de datos de presupuestos de referencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay revistas en el mercado que editan anualmente las cámaras de construcción en los departamentos, en donde ya tenemos un análisis de precio unitario, ¿no? Determinado de acuerdo a cada una de nuestras regiones en el país. Entonces, lo que podríamos hacer es agarrar una de esas revistas, el que creamos nosotros conveniente, y podíamos transformarlo en una base de datos para Presscom. ¿Para qué? Para que nosotros podamos utilizar ya datos de la revista ya en forma digital, ¿no? Utilizar directamente nuestro presupuesto. O sea, ¿qué es lo que se hacía antes? Cuando no existían estos softwares que mecanizan este tipo de trabajos. Se agarraba Excel, ¿no? Y ahí teníamos que transcribir, ¿no? Cada actividad, ¿no? O cada ítem, el nombre, la unidad, el precio unitario, ¿no? Entonces se tardaba. ¿Y en qué facilidad tenemos ahora? Bueno, creamos nuestra propia base de datos, ¿no? De una revista, o siempre existen, ¿no? En las instituciones en donde yo he podido trabajar, he podido ver también de que cada institución pública, así sea mínima, pero tiene una base de datos. Y esa base de datos tranquilamente podemos introducirlo a Presscom y seguir usando, porque esa base de datos de cada institución son vivencias que se ha tenido, son experiencias del personal que ha trabajado, en donde hay mucho que rescatar, ¿no? Ya son, podríamos decir, actividades con rendimientos reales que se ha utilizado, ¿no? Ahora, hablando de este tema de rendimientos, vamos a poder nosotros también editar cada ítem, ¿no? Y poder ver qué es lo que tiene cada uno de estos. Por ejemplo, si yo voy y quiero ver el asunto de lo que es un tipo de muro, después lo estoy filtrando, ¿no? Quiero ver un muro de ladrillo 6 huecos, por decir, ¿no? Entonces yo ingreso y a editarlo, ¿no? Es una forma esto, ¿no? Esto es una manera nada más. Entonces hago doble clic y aquí me muestra, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este ítem? Tiene, dice, sus componentes son cemento, Portland, viacha, arena fina, ladrillo 6 huecos. Y en obrero tiene insumos como son albañil y ayudante. Aquí me muestra la unidad de cada uno de estos insumos, que es muy distinto a la unidad que maneja el ítem, ¿no? Muy distinto. Si estamos hablando de muro de ladrillo, obviamente tiene que estar en metros cuadrados. Pero si yo estoy creando, estoy editando, también puedo
cambiar a la unidad que a mí me convenga, ¿no? Eso vamos a analizar también más adelante en el curso. Como decíamos, este ítem tiene sus insumos componentes. En materiales tendremos estos 3 y en mano de obra tendremos aquí 2 componentes. Tenemos sus unidades de cada uno de estos componentes y obviamente sus rendimientos, ¿no? Sus rendimientos. Al mismo tiempo tenemos el costo unitario de cada insumo, ¿no? Está en bolivianos. Y obviamente ya la multiplicación, aquí nos va a dar parciales y bueno, cálculo, ¿no? Que posteriormente se va a analizar. Aquí me voy. En temas de rendimientos, tenemos que tomar muy en cuenta, aquí en la base de datos, no podríamos decir que garantizamos, ¿no? Que es real este rendimiento. Y por eso les decía, las instituciones, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a la experiencia que han podido ver en el tema ya de ejecución de proyectos, tienen su base de datos. Y esa base de datos tendría que introducirlo aquí, ¿no? O manejarlo con Prescom para elaborar presupuestos de forma rápida, ¿no? ¿Qué pasa si es que en una entidad han calculado de que el muro de ladrillo no se utiliza 11 kilos de cemento, ¿no? Puede que sea más. Entonces, para eso nos sirven, ¿no? Los datos de referencia. Aquí yo puedo modificar, por decir, ¿no? Ladrillo, puedo decir, no son 44 piezas, son 42, de acuerdo a la experiencia de nuestra institución. Yo lo actualizo y eso se puede ir modificando y lo voy guardando, ¿no? Y lo mismo con los precios, ¿no? Lo mismo es decir, ladrillo, no está 80 centavos, ¿no? Aquí dice 0,8 de bolivianos, 80 centavos. No, ahora está un boliviano. Entonces yo lo actualizo. Y lo mismo el albañil, ¿no? Aquí me dice, aquí de ayudante, digamos, 10. Es como si el jornal estuviésemos pagando a 80 bolivianos, porque la jornada laboral tiene 8 horas, ¿no? En este caso es 80. Pero ahora, ¿cuánto está? Al menos acá en nuestro medio está sobre los 100 bolivianos, ¿no? El ayudante, o 90 si es principiante y todo eso. Y eso, igual, podemos nosotros actualizar, digamos, si puedo transformar en 12 y ya. Y yo voy guardando, ¿no? Entonces, de esa forma, yo voy actualizando, ¿no? Entonces, para eso me sirve los datos reales. Les vuelvo a recalcar, la base de datos que se instala con Prescom no es garantizado, ¿sí? Solamente es a objeto, podríamos decir, con objetos académicos, ¿no? Para poder analizar el comportamiento de lo que hace el software mismo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aprender a realizar esta base de datos. También vamos a aprender a lo que viene a ser la configuración de los parámetros de cálculo, que les decía. La normativa nacional ya nos exige ciertos formularios que nosotros debemos usar. Y estos formularios tienen ya plantillas o parámetros establecidos, ¿no? Y para esto Prescom tiene plantillas ya determinados, ¿no? Que nos ayuda. Por ejemplo, normas básicas del SAPS, que viene a ser el sistema de administración de bienes y servicios, que es la normativa que ahora nosotros ya nos rige, ¿no? Ya nos indica qué parámetros debemos usar para cargas sociales, ¿no? ¿Qué parámetros podemos utilizar? Bueno, esto ya es optativo, pero ¿qué debemos usar hablando de construcción? Como IVA, impuesto de valor agregado, en este caso es 1494, impuesto a las transacciones 309, ¿no? Contablemente, el IVA se maneja en 13%, ¿no? Y el impuesto a las transacciones en 3%. Pero nosotros en construcción manejamos 1494 y 309. Esto tiene también su explicación, tiene su porqué. No es al azar, ¿no? Que se utilizan estos parámetros. Pero sí vamos a mostrarles dentro del curso los formularios que se manejan, en donde nos exigen cuáles son las incidencias que debemos manejar. En este caso son estas, ¿no? Pero tienen también su explicación. O sea, no es al azar, no es que al azar se haya determinado que cargas sociales sea 55%. También tiene su explicación esto, ¿no? De por qué. Entonces, no está dentro de lo que es el curso mismo ver de dónde salen estas incidencias, pero sí adicionalmente para los que vayan
se inscriban para el desarrollo del curso, podríamos nosotros tocar particularmente estas incidencias, ¿no? Adicionalmente a lo que se oferta en el curso. ¿De dónde sale? ¿No? Entonces, Prescom nos ayuda en esto, ¿no? A mecanizar. Es una plantilla que existe. Eso también se puede modificar. No es que Prescom haya dicho esto es fijo y no se mueve. Ya. No, puede modificarse. ¿Qué pasa si sabemos muy bien que las normativas se van actualizando? ¿Qué pasa si de aquí a 2 días cambia o mañana mismo sale un decreto supremo donde diga el decreto supremo 181 está derogado y ahora está en vigencia tal decreto? Entonces, nosotros aquí podemos también actualizar, ¿no? Indicar estas fórmulas. Aquí si vemos este costado está determinado por el alfabeto, ¿no? A, B, C, D, E, hasta Q. Y aquí nosotros estamos indicando qué fórmula estamos utilizando para calcular cada uno de estos parámetros. Porque al final, ¿en qué se va a resumir? Se va a resumir en el comportamiento de cada uno de estos ítems, ¿no? Aquí abajo. ¿Cuántos? Por ejemplo, de este ítem de muro ladrillo. ¿Cuánto me representa ese 55% de E? ¿Qué es E? El subtotal mano de obra. Me representa 26.4 bolivianos, ¿no? Aquí está por las fórmulas. Entonces, aquí es en donde va a ir moviéndose si nosotros vamos modificando, ¿no? Lo mismo. El 14.94 de E y F es 11.11 si nosotros manejamos al segundo dígito. Prescom maneja hasta el cuarto dígito para hacerlo algo más exacto, ¿no? Pero ya nos muestra, aquí podemos ver, redondeando al segundo dígito, que es el valor que nos pide también de acuerdo a normativa, ¿no? Entonces vamos a observar de mejor manera el comportamiento de lo que estamos indicando ya en el desarrollo del curso mismo. Lo mismo que Excel también, ¿no? Aquí podemos ver en la parte inferior módulos, ¿no? Aquí pues nosotros podemos cambiar el nombre, ¿no? Y va creándose. Y aquí, independientemente, nosotros podemos ir confeccionando nuestro presupuesto para hacer al final un total, ¿no? Y obviamente, en la moneda casi universal que se ha manejado, ¿no? Hasta ahora también sigue manejándose, que es el dólar. Entonces nosotros, internamente va a ir transformando, ¿no? Obviamente el tipo de dólar, el tipo de cambio también podemos nosotros configurar, ¿sí? Vamos a ver toda esa parte, la creación de la base de datos, vamos a ver la configuración, vamos a ver el tema de impresión de los reportes, que es importante, ¿no? Si bien nosotros eh, podemos imprimir un presupuesto normal, también lo podemos hacer de acuerdo a los formularios que nos exige la normativa, ¿no? El decreto supremo 181, que está en actual vigencia, podemos imprimirlo en los formatos que nos solicitan, y ahí es donde nos facilita bastante con el trabajo, ¿no? Tranquilamente, si nosotros tenemos una base de datos establecido con presupuestos reales, actualizados, podemos imprimir presupuestos, análisis de precios unitarios reales, ¿no? Simplemente nosotros colocamos imprimir y automáticamente, sin necesitar de estar configurando adicionalmente, ¿sí? Entonces nosotros podemos modificar el membrete, podemos personalizar nuestro logotipo, en el cuerpo podemos indicar, digamos, qué tipo de letras en el subtítulo, en los títulos, podemos indicar también si nosotros queremos líneas, marcos, o sea, líneas horizontales, verticales, marcos, ¿no? Qué color nosotros, o sea, ya son temas de configuración visual. Lo mismo, imprimir el pie de página, el número de página. Entonces nosotros podemos ir viendo, ¿no? Cada una de estas opciones. Y una opción que es la base de datos, en donde nosotros vamos a aprender a crear nuestra propia base de datos, ¿no? Para posteriormente nosotros utilizar, ¿no? Una vez creado aquí el entorno, se trabaja en el tema de análisis de precio unitario y ya va a desplegarse aquí en el listadito que les he mostrado hace un momento, ¿no? Ya se puede desplegar en este listado, una vez creada una base de datos adicional a lo que existe, ¿no? También podemos configurar en qué tipo de moneda se va a trabajar en el presupuesto o nuestra base de datos, ¿no?
Si se pueden fijar, hay varios tipos de moneda que pueden utilizar. ¿Por qué? Porque precisamente como les indiqué, Prescom se ha hecho no simplemente flexible, no simplemente en nuestro país, sino en el exterior también. Y por eso la necesidad de crear estas equivalencias de monedas, ¿no? Entonces ya podemos utilizarlo si nosotros salimos también afuera, ¿no? Al exterior podemos utilizar nosotros Prescom y acondicionarlo al medio a donde estamos nosotros trabajando de repente, ¿no? Entonces, sí, es parte de las opciones que vamos a ver en el programa. Lo mismo con el tema del cronograma de actividades, ¿no? Nosotros vamos a poder configurar las fechas, ¿no? Qué actividad va a preceder a qué actividad. Entonces nosotros vamos a poder observar esa parte aquí, ¿no? En un listado, aquí pueden ver ya las barritas que se va formando, ¿no? Aquí en cantidad de horas están en cero. ¿Por qué? Porque yo no he ingresado el dato de cantidad o cómputo métrico, ¿no? Si yo ingreso esos datos, automáticamente me genera un cronograma real. Bueno, Frescon no es un software difícil de aprender. La cantidad de horas que se ha descrito anteriormente en la presentación se llega a asimilar de muy buena manera, ¿no? Entonces van a poder ustedes ya también la forma práctica, van a poder ver de que realizar un proyecto o un presupuesto para un proyecto no es difícil, se lo hace de forma rápida. Pero todo depende de qué, de la base de datos, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ir analizando. Y obviamente también dentro del análisis de precio unitario que se va confeccionando, tenemos opciones como añadir nuevos insumos, borrar, reemplazar, modificar posiciones, igualar precio unitario. Vamos a ver para qué nos sirve esto, que es bastante práctico. Copiar datos, imprimir. Aquí tenemos también ya utilidades adicionales, ¿no? Como cálculo de la cuantía, por ejemplo. No es necesario que nosotros estemos con la calculadora calculando. Aquí ya tenemos algunos datos que nos solicitan y los datos finales que necesitamos para introducir en análisis de precio unitario, ¿no? Entonces, Prescon también lo ha hecho bastante práctico en este punto, ¿sí? Eso es de forma rápida algunos temas, puntos que he querido mostrarles de Prescon, pero es amplio, es interesante, yo les digo, les va a interesar bastante el manejo de Prescon, ¿no? ¿Y qué más podemos hacer? Luego, una vez consolidado, elaborado el presupuesto, lo consolidamos y lo llevamos a SECOM a realizar un seguimiento. Vamos a ver eso de forma rápida, ¿no? Una generación. Por ejemplo, podríamos a estos presupuestos, no sé, hemos quitado los archivos, lo que hemos ido realizando. Vamos a ver. Vamos a recuperar del sistema, porque ya viene también Prescom una vez instalado, ¿no? Viene ya con archivos ejemplo, ¿no? En este caso tiene algunos ya que yo lo he incorporado, pero tiene archivos ejemplos, ¿no? Así de esta forma. Entonces es un presupuesto ya consolidado, ¿no? Ahí tiene módulos, incluso ya se ha hecho órdenes de cambio, ¿no? Para poder ver, aquí está el presupuesto total, ¿no? Y este proyecto podemos hacerle nosotros el seguimiento. Una vez que yo he consolidado este proyecto, que ya tengo un presupuesto fijo, entonces yo puedo directamente realizar su seguimiento. ¿Cómo hago eso? Entonces, variables de seguimiento. Yo voy a configurar qué es lo que quiero controlar. Digo proceder. Sí. ¿No? Entonces ya me ha indicado que ha iniciado desde esta fecha mi módulo de seguimiento. Luego, ¿qué hago? Ejecutar módulo de seguimiento y ahí está, ¿no? Yo elijo qué proyecto, este proyecto. Si yo tengo más proyectos consolidados, entonces con esta opción simplemente hago para elegir, ¿no? En este caso está consolidado, lo que hicimos hace un momento, y yo aquí yo puedo ver, ¿no?
economía, un inventario. Aquí es los insumos que voy a utilizar. Y aquí es donde yo voy a ir introduciendo datos y voy a ver el comportamiento, ¿no? Lo que les decía, aquí va a estar mi inventario de activos, ¿no? De materiales, ¿no? Suministros. Ahí esto va a ir habilitándose en función al trabajo que vayas realizando. Maquinaria también la recupera de Presco, ¿no? Entonces, ¿qué más voy a hacer? Solicitud de insumos. Aquí yo puedo ya configurar para despachar, lo que les decía. Si algún residente viene me dice, yo necesito 100 bolsas de cemento, entonces aquí yo voy a configurarlo, ¿no? ¿Para qué actividad o para qué módulo? Aquí va a estar la fecha. Aquí no tengo residentes, entonces aquí yo puedo ir asignándole nombres, ¿no? Entonces aquí yo voy a ir despachando. Son como pequeños vales que tengo para control interno de la empresa y obviamente para la copia para el que está recibiendo el material. Y una vez cada determinado tiempo, seguramente la empresa va a hacer cruce de información, ¿no? Para ver también dónde están, digamos, sus insumos, dónde se está empleando. Vamos a tener histórico, ¿no? De qué es lo que está pasando. Como aquí tenemos en inventario inicial, si voy despachando, esto va a ir cambiando, ¿no? Lo mismo para proveedores. Yo voy a poder ingresar una base de datos de mis proveedores con los que yo estoy trabajando, ¿no? Ferreterías, comerciales, en donde ya se puede eh, personalizar esta parte, ¿no? Para hacer rápido nuestro trabajo, ¿no? Adquisiciones de la misma manera, que es lo que yo voy a ir adquiriendo, ¿no? Factura o tal vez con recibo, igual me lleva un control. Entonces, en el desarrollo del curso nosotros vamos a poder ver todas estas utilidades, bueno, todo lo bueno que tiene Fresco, porque al final es una herramienta bastante flexible que seguramente cuando nosotros lo conozcamos ya a mayor detalle, bueno, lo van a ir utilizando y van a poder observar de que es bastante práctico, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, yo quisiera agradecerles por la participación de este masterclass y animarles, invitarles a que puedan realizar su inscripción para el desarrollo del presente curso, que van a poder ver ustedes que es bastante práctico, es bastante, muy de mucha utilidad el software y seguramente estamos convencidos de que va a ser aplicado en sus labores cotidianas incluso, ¿no? Muchas gracias a los colegas y muchas gracias también a la parte administrativa del job.